Bueno, entonces agradezco la invitación para comentar algunos aspectos relacionados con el parasitismo intestinal. En primer lugar, la primera parte de mi charla tiene que ver con el enfoque social del parasitismo en nuestros países. En segundo lugar, comentar los 5 gérmenes mucho más importantes de protozoos que producen síntomas gastrointestinales y finalmente un enfoque rápido del paciente con diarrea. En general tenemos que decir que los protozoos representan todavía un porcentaje muy importante, 25% de las causas de infecciones en humanos. Pero en el nuevo milenio, el 90% del presupuesto está dedicado a 3 enfermedades: la tuberculosis, el SIDA y la malaria. Y solo el 10% está dedicado a unas enfermedades que más o menos en el mundo representan entre 1.000 millones de personas infectadas. Particularmente, por ejemplo, el Ascaris, se considera que hay 1.000 a 1.200 millones, el tricocéfalos, 600 millones de personas infectadas y la uncinaria más o menos unos 500 millones de personas. Entonces, en vista de esta situación, la OMS ha generado un grupo de enfermedades que se llaman las enfermedades tropicales desatendidas. Y entre esas, particularmente, están los protozoos gastrointestinales. Pero el parasitismo intestinal es muy diferente de acuerdo al área donde estamos. En los países subdesarrollados, indudablemente, relacionado con las deficiencias sanitarias y la desnutrición, el problema más grave está en los niños y en los adultos jóvenes, mientras que en las capitales, en los países desarrollados, el parasitismo intestinal ha recuperado una importancia en su asociación con los inmunosuprimidos, particularmente con las infecciones por HIV y trasplantados, y por el viaje de algunas personas a países subdesarrollados. Nosotros tenemos estas 2 Colombias. Una en que sigue siendo el parasitismo intestinal un problema importante en algunas regiones de nuestro país, y en las capitales estamos pensando en la diarrea, particularmente en los grupos de trasplante de estos gérmenes que son relativamente infrecuentes en otras áreas. Cuando uno mira la tendencia global de las enfermedades infecciosas, en este artículo del Nature, hace unos años, mostró, en la primera gráfica vemos que cuando se comparan las enfermedades infecciosas nuevas, emergentes, vemos que el rojo, que es el que se refiere a los protozoos, en general no ha cambiado en estos últimos 60, 70 años, mientras que el negro, que se refiere a las bacterias y a las riquezas, ha aumentado proporcionalmente el número de bacterias. Y indudablemente esto ha generado toda una serie de disquisiciones. Hoy sabemos, por lo menos en la segunda gráfica, en la B, vemos que más del 50% de las nuevas infecciones emergentes están relacionadas con enfermedades zoonóticas, relacionadas con gérmenes salvajes. Pero, ¿cómo es el mecanismo de transmisión de los parásitos? De los 400 parásitos que hay en el mundo, se sabe que por lo menos el 45% están relacionados con el contacto estrecho no sexual como medio de transmisión. Y si uno ve, indudablemente, el ambiente, como vemos, pueden estar directamente relacionados con la ruta de transmisión. Pero las manos, es decir, el contacto entre humanos y la transmisión a través de alimentos contaminados, hace que de todos modos, en todo este contexto, es la mano del ser humano el común transmisor de las infecciones parasitarias. Y es interesante ver que la transmisión de los parásitos está directamente relacionado con las condiciones socioeconómicas. Y vemos acá, cuando vemos los parásitos intestinales, el Ascaris, la uncinaria, el ancilostoma, el Enterobius, la Giardia y la entamoeba,
que indudablemente donde hay defecaciones a campo abierto, o si hay uso de zapatos, o si hay uñas sucias, todo esto está directamente relacionado con un aumento de la transmisión de los parásitos. Y sabemos que, por ejemplo, en algunos sitios, 25% de las moscas estudiadas tienen un huevo de un parásito en sus patas. Y si se evalúa las conductas que las personas tienen, un estudio hecho en Perú encontró que el 16% de la gente se lava las manos después de sus actos defecatorios. De tal modo que, indudablemente, el problema socioeconómico subyace a la parasitosis intestinales. Si vemos, con la globalización se han transmitido enfermedades como los parásitos que aparentemente en los países desarrollados, pedir un coprológico, un coproscópico en Estados Unidos parece una falacia. Pero, por ejemplo, este estudio hecho en Turquía encontró que de la lechuga, el perejil, el berro, la espinaca y la fresa en este estudio era el alimento que tenía mucho más parásitos intestinales. Dentro de las estrategias de la OMS se ha planteado que hay que desparasitar a todo el mundo. Y si vemos esto que sucedió en Corea, vemos que de 1971 al 2004 ha bajado, con el tratamiento, con la poliquimioterapia, ha bajado la frecuencia de parásitos. Pero si vemos el resultado después de 3 meses y 6 meses, se ve que se reinfectan los individuos. De tal modo que el problema del manejo del parasitismo desde el punto de vista de salud pública no tiene solo que ver con que le demos tratamiento a los pacientes con parasitosis, sino que está directamente relacionado con la mejoría de sus condiciones socioeconómicas. Y entonces, en general, cuando uno piensa en parásitos, para nosotros desde el punto de vista práctico son muy importantes estos 3. La Giardia, que tiene varios duodenalis o lamblia o intestinalis, la Cryptosporidium, que es el germen más frecuente de infección gastrointestinal parasitaria, tanto en los países subdesarrollados como en los países desarrollados, y la entamoeba histolítica. Y en el año 2004, las 2 primeras fueron consideradas involucradas en la iniciativa de las enfermedades abandonadas. Entonces, con relación a la Giardia lamblia, ¿qué hay que decir de nuevo? Es una infección asintomática en el 15%, puede producir un evento agudo, puede producir un evento crónico, pero me parece a mí que aquí esta es la parte muy interesante, que sabemos que produce esteatorrea, deposiciones blandas, pero fíjese, 40% de los pacientes con giardiasis tienen intolerancia a la lactosa. De tal modo que muchos pacientes intolerantes probablemente pueden tener giardiasis. Y sabemos que la giardia tiene un papel importante en el síndrome de intestino irritable postinfección. Y hay un tipo de giardia que se ha relacionado con infección persistente. En unos estudios se ha visto que hay que darles, por ejemplo, metronidazol, manitoxucimida o albendazol combinado para poder erradicarla. El diagnóstico, el estudio de la materia fecal, donde vemos que 3 muestras mejora el rendimiento. Los pediatras usan mucho los test inmunológicos en materia fecal. En nuestro medio los tenemos disponibles y vemos que con ELISA pues tiene una sensibilidad aceptable. La biopsia duodenal o el aspirado puede ayudarnos, pero no hay lesiones típicas, puede haber atrofia de las vellosidades y pues estas nuevas metodologías todavía están en estudio.
Si vemos la criptosporidiasis, que para nosotros en los grupos de trasplante es muy importante, es un protozoo intracelular que se asocia al Clostridium hominis y al Clostridium parvum y produce o diarrea o enfermedad del tracto biliar. Tiene 3 formas de presentación: la diarrea autolimitada, la diarrea crónica en el inmunosuprimido y la diarrea asociada a desnutrición en los niños. Pero es importante decir que 10 a 30% de los pacientes con infección por HIV que tienen patología hepática puede estar relacionada con una colangiopatía por el SIDA. El diagnóstico siempre se debe pedir el coprológico con estudio de bacilos alcohol resistentes, que de todos modos tiene una sensibilidad en una sola muestra del 30%, pero uno, cuando hace el estudio, debe incluir que se use bacilo alcohol resistente para criptosporidium. Los anticuerpos monoclonales o la ELISA no lo tenemos en nuestro medio, pero si vemos, de todos modos, es una muy buena sensibilidad comparada con la técnica de bacilo alcohol resistente. En trasplante vemos muchos pacientes con criptosporidiasis. Con relación a la entamoeba histolítica, hay que decir que no hay forma de diferenciar la entamoeba histolítica de la entamoeba dispar o de la entamoeba Moskowski, que no es una causa frecuente de diarrea del viajero y que no está aumentada en los pacientes con VIH. Un quiste es suficiente para producir una infección por amibas. Y hoy sabemos qué es lo que hace que un individuo esté asintomático o que desarrolle un absceso hepático o que desarrolle una disentería amibiana. Y parece que la explicación está en la presencia o ausencia de unos receptores en la mucosa intestinal. El diagnóstico sigue siendo el coprológico como lo hacemos. El problema es que no me permite diferenciar si es una entamoeba histolítica, que con relación al grupo total de las amibas, de la prevalencia de amibas, representa solo el 10%, el 90% es la entamoeba dispar. Se puede hacer la hemagluteración, el ELISA en materia fecal, que no tenemos disponible. Sí me puede diferenciar entre el tipo de patógeno con relación a la ameba. La serología, pues puede no tener mucho interés en estas áreas endémicas, pero puede tener un valor importante si el resultado es negativo cuando estamos enfrentando a un paciente o con una colitis amibiana o con un absceso hepático. Y lógico que los métodos moleculares están en desarrollo y la endoscopia, que puede o no ayudarnos, pero no tiene características especiales. La ciclospora es otra enfermedad muy frecuente, un protozoo muy frecuente en los países subdesarrollados. Se asocia la Ciclospora cayetanensis, que pertenece al mismo grupo de la Cryptosporidium y al mismo grupo de la Isospora belli. Y el diagnóstico se hace por técnica también pidiendo en el coprológico bacilo alcohol resistente. Vemos que de todos modos el tamaño es mucho menor que el del microsporidium y no hay todavía test serológicos disponibles en el mundo. El Strongyloides stercolaris es importante en nuestra práctica clínica porque cada vez estamos usando más medicamentos que comprometen la inmunidad humoral y celular. El paciente con strongyloidiasis puede presentarse en una forma sintomática o con eosinofilia o con un síndrome de hiperinfección. Sabemos que 6 días de esteroides aumentan ya el riesgo de una hiperinfección. El uso de citotóxicos, pacientes que tienen compromiso de inmunidad, cáncer, alcoholismo, se ha asociado mucho al HTLV1 y aumenta el riesgo de strongyloidiasis, el uso de anti-TNF de moda en este momento.
e indudablemente para nosotros la inmunosupresión asociada al trasplante de órganos. Entonces, ¿a quién investigarle estrongiloides estercolaris? Cualquier eosinofilia inexplicable, lesiones de piel. Nunca uno pregunta si ha tenido o no problemas en los pies, si tiene lesiones o no en las nalgas y sobre todo lesiones serpenginosas, en infecciones por gram negativos sin causa y probablemente en nuestro medio asintomáticos que vengan de sospecha de áreas endémicas. El diagnóstico es difícil. La detección de la larva solo se hace en el 50%. El enterotest o la serología para ELISA no disponible en nuestro medio, que nos puede hablar de la larva filariforme, que es la larva infecciosa, y que esta es la que perpetúa la autoinfección en la estrongiloidiasis. O en la endoscopia, particularmente, si encontramos una duodenitis severa en la segunda porción, que tiene esta misma forma de presentación que vemos ahí del colon, hay que pensar en la estrongiloidiasis. El tratamiento que nosotros hacemos es con el albendazol, porque la ivermectina no tenemos experiencia con ellos, pero a los pacientes que ponemos en lista de trasplante, de todos modos sabemos que hay que darles 2 tabletas 2 veces al día, entre 3 a 7 días, y eso nos produce una respuesta solo del 60%. Nosotros a veces, si vamos a iniciar esteroides, solo usamos 1 tableta a veces o máximo 3 días. Recordemos las dosis, 2 tabletas 2 veces al día por 3 a 7 días y estamos logrando solo el control de la estrongiloidiasis en un 60% en relación con la ivermectina, que debía ser el medicamento de elección. Si hablamos del tratamiento de las parasitosis, vemos que la isospora beli y la ciclospora, trimetoprim-sulfa. No hemos tenido el primer caso en nuestro grupo de trasplante, pero el criptosporidium, la nitoxamida, es la mejor elección, 500 miligramos 2 veces al día por 3 días. Si usamos la yardia, en el caso de yardia, sabemos que hay buena respuesta con el metronidazol, la nitazoxanida o el tinidazol. Si tenemos el entemoveba, sabemos que cualquiera, el metronidazol o el tinidazol, pero recordando que el tinidazol hay que usar 2 gramos 3 veces por 3 días. Con relación a los nemátodos, que realmente no generan mucha preocupación en las capitales, pero siguen siendo un problema en el área rural. Este metaanálisis presentado hace unos años, cuando se usa una dosis única, por ejemplo, albendazol, sirve muy bien para el ascaris, 93%, pero para el tricocéfalo, 43%, y para la uncinaria, 78%. Igual el mebendazol o el pamoato, una sola dosis, fíjese que de todos modos tiene muy buena acción para el ascaris, pero regular acción para el tricocéfalo y para la uncinaria, de tal modo que uno debe usarla por lo menos por 3 días. Finalmente, si yo tengo un paciente con una diarrea aguda, la disyuntiva es ¿cuándo trato o cuándo investigo? ¿Es un virus, es una bacteria o es un protozoo? Y es claro que tenemos la obligación de profundizar un poco en la causa de la diarrea, cuando es una diarrea acuosa profusa, cuando tiene fiebre, cuando tiene ese compromiso sistémico con hipovolemia, cuando hay deposiciones de más de 6 por día, por más de 2 días, cuando hay sangre, cuando hay un dolor abdominal severo, cuando hay uso reciente de antibióticos o está hospitalizado, o pacientes inmunosuprimidos o mayores de 70 años. Y la disyuntiva es, ¿qué le hago dentro del proceso diagnóstico? Y es claro que nosotros confiamos muchísimo en el recuento de leucocitos en materia fecal, pero tiene una sensibilidad del 50 al 70% y podemos
estar muy confiados de que no tenemos una diarrea invasiva por por leucocitos de 10 o de 12. La lactoferrina fecal es la opción, tiene una sensibilidad del 90 al 100% con relación a la infección. El coprocultivo, que solo nos informa, tradicionalmente cuando pedimos coprocultivo solo nos da 3 gérmenes, Salmonella, Shigella y Campylobacter, pero un estudio hecho en Estados Unidos de seguimiento durante 7 años solo fue positivo entre el 1.5 y el 9%. Pero no hay duda que si yo tengo un paciente inmunosuprimido, inclusive con HIV, tiene múltiples comorbilidades, una diarrea disentérica o un paciente con enfermedad inflamatoria, debemos hacer coprocultivo. Si pensamos en la otra opción, parásitos, ¿cuándo estudiar? ¿Es costo efectivo? Probablemente sí, pero hay que pensar en hacer la investigación incluyendo técnica de bacilo alcohol resistente en diarrea persistente, diarrea después de viajes, diarrea en pacientes que tengan sexo con hombres o infección por HIV o diarrea sanguinolenta sin leucocitos o con pocos leucocitos. ¿Cuándo hacer una endoscopia en un paciente que tiene diarrea? Hay 4 condiciones. Una, si yo tengo dudas diagnósticas, si tiene una enfermedad inflamatoria o tiene una enfermedad infecciosa. Cuando hay el diagnóstico de infección por Clostridium difficile, tenemos la opción de la toxina, pero muchas veces se nos demora 10 días. Podemos optar por la colonoscopia en los pacientes inmunocomprometidos de cualquier causa, porque tenemos que pensar en el citomegalovirus, y cuando hay por la clínica una sospecha de colitis isquémica. Podemos decir que entonces las parasitosis humanas son enfermedades desatendidas porque su impacto no es inmediato sino a largo plazo, que en los adultos los parásitos más importantes como causa de diarrea son la Giardia, la entamoeba histolítica, principalmente el Cryptosporidium y menos frecuentemente la Ciclospora, y que los parásitos están íntimamente relacionados con las condiciones sanitarias y con la pobreza del país. Muchas gracias.